Mañanita lluviosa nos vamos a entretener un poquito con algo muy interesante, que es un poquito difícil, es un poquito abstracto, así que voy a tratar de explicarlo lo más tranqui posible y ustedes preparen todas las preguntas para la charla, y después en la segunda parte vamos a bajar un poco a la parte práctica con algo sobre especias y sobre jugos detox. Voy a compartir pantalla, vamos a empezar con la parte de los genes. ¿Se ven? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar a charlar sobre la relación de los genes y del ambiente. Y para empezar a entender qué significa esto, vamos a explicarlo. Siempre se habla de que hay una interacción entre los genes y el ambiente, y la idea es entender qué significa esta interacción. Y por eso les traje los primeros ejemplos como para poder empezar a entender esta interacción, por ejemplo, con el cigarrillo. Todos sabemos que cuando uno fuma mucho, tiene mayor riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de pulmón. Esto está conocido, se lo dice los paquetes de los cigarrillos, uno lo sabe por la práctica, por la clínica, por la gente que conoce, pero a veces hay gente que no fuma y que tiene cáncer de pulmón. Y ahí ya uno empieza a decir, como no fumaba, no fumaría pasivo, no fumaba. Bueno, y de repente tenemos también al abuelo, que tiene 85 años, que fuma desde los 15, que es una chimenea, apaga un cigarrillo, prende otro, y se hace todos los años una plaquita de tórax, y toda la familia reza, y la plaquita de tórax está súper limpia, como si nunca hubiera fumado. Entonces nos preguntamos, ¿qué es esto? Y bueno, la de arriba es una perfecta interacción entre el ambiente y los genes. Cuando yo tengo una heredabilidad media de tener un cáncer de pulmón, bueno, si el ambiente es tóxico, me voy a enfermar. Pero hay gente que tiene una heredabilidad altísima, es decir, que se va a enfermar, si el ambiente es tóxico va a entrar acá, pero si el ambiente es un ambiente limpio de humo, también va a tener riesgo de enfermarse del cáncer de pulmón. Y después tenemos gente que no tiene heredabilidad para esa enfermedad, que nunca se va a enfermar del cáncer de pulmón. Si no fuma, va a ser, bueno, lo esperable. No fumó, no tiene ningún problema. Pero el tema es que el que fuma, si no tiene heredabilidad, si no tiene las posibilidades de tener la enfermedad, nunca la va a tener aunque el ambiente sea tóxico. Esto pasa con otras cosas. Es decir, por ejemplo, tenemos un atleta experimentado, es alguien que lleva una determinada nutrición y un tipo de entrenamiento específico, y lo que se espera es que su masa muscular sea grande. Este es el crecimiento que uno espera con este tipo de entrenamiento. Pero muchas veces los entrenadores, con un atleta, con el mismo entrenamiento, con la misma alimentación, y a las 8 semanas el atleta no hizo un crecimiento muscular esperado. Existe una diferencia entre este y este. Acá la tenemos a Fernanda pensando, ¿qué pasó? ¿Falló algo del entrenamiento? ¿Falló algo de la dieta? Y lo que ocurre es que en este caso hay muchísimos genes que intervienen en la masa muscular, en la actina, en la miosina, en las proteínas del músculo, y hay gente que viene con una carga genética que no va a ser mucha masa muscular. A lo mejor este atleta sirve para correr carreras de 100 metros, y este atleta sirve para levantar una buena cantidad de peso. Nos pasa también con la medicación. Muchos de ustedes conocen el Saxenda. El Saxenda es un análogo del GLP-1. El GLP-1 es una hormona que nosotros tenemos de saciedad en el intestino, y lo que hace el Saxenda que uno se coloca desde afuera es unirse al mismo receptor del GLP-1 y generar saciedad, y por lo tanto uno come menos y baja de peso. Muy bien, hay gente que baja hasta 30 kilos, hay gente que no llega a 10 kilos, hay gente que no baja de peso. Lo que nosotros llamamos, en la jerga clínica, buenos respondedores, moderados respondedores y no respondedores. Y acá la tenemos a la doctora Menéndez pensando por qué es esto.
Y bueno, existe un receptor del gen del GLP-1 que depende del polimorfismo, de la capacidad, de la forma en que tenga ese receptor, es que se capta mucho el medicamento y la gente baja mucho, o no se capta porque el gen dice chau, el receptor dice chau, y la proteína pasa y no se une, y bueno, tenemos que esa persona no tiene ninguna sensación y tampoco baja de peso. Es decir, que tanto los medicamentos, como los cigarrillos, como la meditación, como la relajación, como la música, como el ejercicio y la comida, impactan en nuestros genes. Los genes, que son las cosas con las que nosotros venimos de fábrica. Para que ustedes empiecen a hacer un repaso, los que estudiaron, que estuvieron en la facultad y estudiaron algo de esto, o que vieron algo de esto en el secundario, o que lo leyeron, nosotros tenemos millones de células humanas, las células del hígado, las del corazón, las del intestino, nuestras neuronas en el cerebro, etc. Las células tienen un núcleo, y en el núcleo encontramos a los cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas. 23 nos los dio mamá y 23 nos los dio papá. Las únicas células del cuerpo que no tienen 46 cromosomas son los óvulos, que son digamos, las hormonas, las células sexuales femeninas, y los espermatozoides, que son las masculinas. Ahí vienen 23 cromosomas, y cuando se unen para formar la primera célula del nuevo feto, del nuevo ser humano, se unen 23 de mamá y 23 de papá. 22 son comunes, se llaman 44 cromosomas, 22 de papá y 22 de mamá, son lo que se llaman autosomas, que son como comunes, pero todos tienen un número, 1, 2, 3, 4. Y después están los específicos, que son los que nos dan el sexo genético. Los óvulos tienen el X, y los espermatozoides son los que deciden el sexo genético de un individuo, que van a tener el X, y entonces va a ser XX, una persona que va a tener el sexo genético femenino, y el XY, que va a ser el masculino. Entonces, bueno, tenemos una célula de cualquier parte del cuerpo, adentro de su núcleo tenemos a los 46 cromosomas, que nos dan la información que nos pasó mamá o la información que nos pasó papá. Estos cromosomas, adentro de estos cromosomas, este sería un cromosoma grandote. En este cromosoma grandote tenemos distintos, digamos, como genes, vienen distintos genes que van a servir para sintetizar determinadas proteínas, determinadas sustancias de nuestro cuerpo. Los humanos tenemos alrededor de unos 30.000 genes, lo que ha sido una decepción brillante para la raza humana, porque se habían estudiado la cantidad de genes de los otros animales. Los perros tienen 48.000 genes. Las ratas tienen 34.000 genes. El arroz, porque también las plantas tienen su código genético, tiene como, no sé, 48.000 o 50.000 genes. Entonces dijimos, nosotros que somos más complejos tendremos que tener 150.000 genes. Bueno, no, somos bastante sencillitos, tenemos 30.000 genes. ¿Esto qué significa? Que en estos cromosomas viene un gen, 2 genes, 3 genes, 4 genes, 5 genes, hasta llegar a los 30.000 en el paquete entero. Los genes son un montón de esta cadena, que la vamos a ver cada vez más grande, cada vez más grande. Vemos que esta cadena tiene en el medio pelotitas. Estas pelotitas son proteínas, histonas, que son como pilares, como si viniese una cadena enrollada alrededor de unas columnas que le dan un poco de sostén. Las histonas son proteínas muy estables, porque de ello depende justamente la estabilidad de nuestro ADN. Y el ADN es esta cadena que la vemos desenrollándose cada vez más, y acá ya la vemos en su amplitud. Y como verán, tienen como colorcitos en el dibujito, porque esta cadena viene formada por lo que se llaman bases, que son 4 pares de bases, que son 4 tipos de bases, perdón. Se llama adenina, citosina, guanina y timina, los nombres no importan. Lo importante es que ustedes sepan que las bases se combinan siempre de a 2, y que siempre se combina la C con la G y la T con la A. Esto es así absolutamente siempre. Lo que ocurre es que esto alguna vez se puede equivocar, y en alguna persona viene una C y una G, y en otra persona viene, o en la misma persona, esto se puede modificar,
en una T y en una A. Esta variación se llama polimorfismo. En inglés estas son las siglas, SNP, que significa polimorfismo de nucleótido simple. Polimorfismo es que cambió, que se modificó, que es distinto, de nucleótido, estos son los nucleótidos, y simple porque es uno solo. Esto es un cambio que se da en las cadenas del ADN, que es muy común y que acuérdense de estos C, G, T, A, porque después lo vamos a ver más importante en unas diapos posteriores. Entonces, tengan en cuenta, esto es sumamente trascendente, estos polimorfismos, estas modificaciones de nuestra cadena de ADN, donde viene toda nuestra información genética para ser lo que somos como seres humanos. El ADN, esta es una cadena, enfrente viene la otra. La A, acá viene una T, la T, acá viene una A, la C en esta cadena que acá no se ve sería una G, y en la G acá abajo vendría la otra cadena, sería una C. Es decir, siempre los pares son iguales. Y este código genético lo compartimos con los animales y con las plantas. Este código lo compartimos todos los seres que tenemos ADN. También lo comparten nuestros amigos los virus tienen ARN, entonces se pasa ADN y se ve la secuenciación. ¿Cómo se sabe que tenemos la cepa Manaos? Porque se modifica, son modificaciones como las que les mostré antes que le pasan a los virus. El ADN consiste en una doble cadena, por eso les digo, esta es una cadena simple, acá falta la de abajo, que son las dos secuencias de nucleótidos complementarias, la A con la T y la C con la G, se unen con puentes de hidrógenos, eso no es muy importante, y estos nucleótidos que tenemos, cada uno de estos se llama nucleótido, el 99,9% son exactamente iguales en todos los seres humanos. Nosotros tenemos variaciones solo del 0,1% del genoma, que si uno lo lee en estos números dice, solo el 0,1 somos todos idénticos. Claro, el 0,1% del genoma son 3 millones de estas pares de bases, es decir, nosotros podemos tener modificaciones en 3 millones de bases, que si miramos 3 millones es un mundo, por eso somos todos distintos y somos todos tan parecidos, porque solamente el 0,1% de nuestro genoma se modifica, lo que ocurre que eso significa, como nosotros tenemos 3.000 millones de bases, con que 3 millones se cambien, bueno, somos unos más altos, otros más delgados, otros más de pelo rubio, el otro tiene ojos celestes, etcétera, etcétera. Todas las variedades que nos conocemos entre nosotros. Y vamos a entrar, como ya vimos, con los ejemplos que les di al inicio, el pucho o el ambiente tóxico, el ejercicio, los medicamentos influencian en nuestros genes, y nuestros genes influencian en estas situaciones, en estas sustancias externas del ambiente. También, por supuesto, lo que nos interesa, en este caso siempre me interesa a mí, que es la comida. Entonces, los genes intervienen con los nutrientes, por supuesto. Esto se llama nutrigenética, o lo estudia una rama de la genética que es la nutrigenética. Estudia cuando existe una alteración muy poderosa de los genes, que vienen con una alteración importante, que nosotros lo llamamos errores del metabolismo, errores congénitos del metabolismo, porque vienen de fábrica. Se alteró un gen en la fábrica y viene mal, y entonces se llama, por ejemplo, bueno, la fenilcetonuria, que es una enfermedad que se detecta en los bebés, apenas nacen, se mide, porque tiene que cambiar su dieta. Una persona que tiene fenilcetonuria, ustedes a veces verán en el aspartame que dice contiene fenilalanina. Bueno, porque si yo tengo fenilcetonuria cuando nací y me lo detectaron, yo no puedo comer nada que me aporte fenilalanina, que es un aminoácido. Entonces, ahí sabemos que si yo vengo con una alteración genética relacionada con alguna con una enzima que va a degradar una sustancia, un alimento, yo hay alimentos que si no tengo la enzima no los puedo comer porque si no voy a tener gravísimos problemas de salud que son casi inviables con la vida a los pocos años. Esto pasa con muy pocas enfermedades, las ven los pediatras, no es para preocuparnos porque en general se dosan de muy pequeños y se les hace una dieta y esas personas con la dieta viven bien toda su vida. Esta sería la primera interacción, pero esta es una interacción rara, es decir, yo tengo que traer un trastorno importante de uno de mis genes cuando nací.
Después está lo de todos los días, cómo impacta lo que yo como en mis genes. Ustedes ya me han escuchado hablar de que hay muchas alimentaciones saludables y que, bueno, ¿por qué? Porque probablemente tengamos que ir yendo poco a poco hacia una nutrición más personalizada. Y después los genes y los nutrientes, esto es modificaciones aquí en la cadena del ADN, pero también los nutrientes, el pucho, el alcohol, el ejercicio, la meditación, la relajación, la música y muchas otras cosas del ambiente interfieren con nuestros genes y generan algo que se llama epigenética, pero ya no van a la cadena interna, a esos primos nucleótidos que ustedes vieron de colorcitos tan divertidos, sino que tratan de interactuar con las proteínas, con las histonas, con esas columnas que yo les expliqué, y también si no se pegan por afuera a la cadena en un proceso que se llama metilación, que no interesa mucho. No es importante que lo sepan, pero es por fuera de la cadena, es lo que pasa por afuera de la cadena. Es decir, hay sustancias, hay eventos del ambiente que interaccionan por afuera de la cadena, y lo más interesante de esto, de la epigenética, es decir, de lo que pasa por fuera de la cadena del ADN, cómo interacciona el ambiente por fuera de la cadena, es que se hereda. Entonces, es muy importante, esto está muy estudiado en el embarazo, porque la mamá, de acuerdo a lo que come, de acuerdo a lo que se mueve, de acuerdo a la música que escuche, o de acuerdo a lo enojada que esté, puede pasar información de la parte por afuera del ADN, se modifica, y esto se lo pasa a su niño, y se lo pasa a sus nietos, porque el bebé que se está formando tiene sus propias, si es un varón, tiene sus propios espermatozoides, que ya van a recibir también la información genética de la abuela, de la epigenética de la abuela. Por eso cuidamos ahora tanto el embarazo, que la mamá no engorde mucho, que coma sano, que la mamá tenga, digamos, esté tranquila, que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque se lo va a pasar a su bebé y se lo va a pasar a su nieto, es decir, 2 generaciones van a estar influenciadas con lo que come la mamá, con lo que hace la mamá, etc. Esto es la epigenética, esto es por fuera de la cadena del ADN. La nutrigenómica estudia un poquito más lo que pasa por dentro. Es decir que, como habíamos hablado la vez pasada, los alimentos dan información, y esta información podría llegar a modificar a los genes, o ciertas cosas de los genes se podrían expresar con la información de los alimentos. Entonces, la nutrigenómica es esa ciencia que estudia cómo los distintos nutrientes pueden interactuar con nuestros genes y con esas proteínas que los genes van a sintetizar. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas perturbaciones genéticas, acá está el ADN de papá en azul, el ADN de mamá en rojo, que podrían llegar a traer, algunas de ellas, algún problema cardíaco. Ahora, ¿esto cómo se expresa? Esto es el ADN, las 2 cadenas de mamá y de papá. Para que esto se transforme en algo, para que la genética que nosotros traemos se transforme en el fenotipo, en lo que nosotros somos. Nosotros traemos información de papá y mamá, pero a veces, ustedes todos lo vieron, todos lo sabemos, a veces nos parecemos más a mamá o nos parecemos más a papá, o a veces traemos el pelo de mamá, los ojos de papá, una mezcla. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se leyó esa información? Porque no toda la información se expresa. Nosotros tenemos un montón de información adentro, pero no toda se expresa. Entonces tenemos un ARN. El ARN es como un copiador del ADN. Es una sola cadena, no son 2, y se mete en el medio del ADN y lo lee. Se lee también, se copia, es decir, si hay una A, el ARN va a poner una U, si hay en vez de timina va a tener una U, eso no importa, y después la citosina, la adenina y la guanina, las otras letritas, las va a tener iguales. Entonces el ARN se va copiando las letras, si tenía una C va a copiar una G, las va a copiar en espejo, y sale el ARN, y el ARN va a producir o va a permitir que sinteticen proteínas. ¿Y eso cómo es? Bueno, acá tenemos una proteína, este collar. Supongamos que este collar se llama insulina, es una proteína que todos tenemos en el cuerpo, que todos la conocemos, la dosamos, la tenemos alta, la tenemos baja, la diabetes. La doctora Menéndez siempre persigue la insulina. La insulina es una proteína que está formada es como un collar, pongamos un collar rosado, que tiene bolitas. Esas bolitas de la insulina se llaman aminoácidos. Todas las proteínas del cuerpo, la insulina, la leptina, todas
están formadas por pelotitas o por ladrillitos, que son los aminoácidos. Nosotros tenemos 20 aminoácidos, es decir, nosotros tenemos 20 ladrillos o 20 bolitas a los que les gusta hacer billutería, a las chicas que les gusta hacer billutería, 20 bolitas distintas que son nuestros 20 aminoácidos. Y con eso tenemos que hacer todos los collares. Así que el cuerpo es bastante ingenioso. Entonces, bueno, el ARN, ¿qué es? El ARN es el que trae la información de qué bolita va para hacer distintos collares. Entonces viene el ARN y tiene la A, la C, la G, y en vez de la T tiene la U. Perfecto. Muestra A, C, G, decimos, es la bolita verde, que sería valina. Bueno, sale la bolita verde. Luego vienen otras 3 letritas del ARN, que son las copiadas del ADN, y sale la bolita azul, que se llama leucina. Y así, con esas 20 bolitas de distintos colores, el ARN va diciendo, va la bolita verde, va la bolita azul, va la bolita amarilla, y entonces sale la proteína insulina. Si va la bolita rosa, 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 amarilla, verde, va la proteína o va el collar leptina. Y así se van haciendo las distintas proteínas, los distintos collarcitos de proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo. A veces esas proteínas están alteradas, o están mal hechas, o producen sustancias, metabolitos malos, que podrían provocar enfermedad cardíaca. Y cuando sumamos el ambiente, tenemos esto que altera nuestro ADN, y el ADN que puede tener una falla, tenemos mayor cantidad de proteínas que podrían estar alteradas, y podemos tener un problema cardíaco más temprano, en la edad, es decir, en vez de tenerlo a los 70 años, lo tenemos a los 40, en vez de hacernos hipertensos a los 80 años, nos hacemos hipertensos a los 30, en vez de tener un problema de colesterol a los 80, lo tenemos a los 25, es decir, cuando el ambiente suma alteraciones en los genes, se hace más grande el problema y tenemos más temprano en la vida o más grave el problema de salud, porque tenemos más cantidad de proteínas alteradas, más metabolitos tóxicos, etc. Así que esta sería la interacción que nosotros tenemos que tener en cuenta. El objetivo final de este estudio de la genómica es personalizar la alimentación lo más que se pueda y prevenir las enfermedades lo más que se pueda con los conocimientos que se van teniendo, que todavía no son muy, muy grandes, pero vamos cada vez teniendo mayor conocimiento de esto. Ya sabemos que la nutrición tiene efecto en la salud, eso ya lo sabemos, lo explicamos, lo charlamos siempre. La nutrición también interactúa con los genes y los genes con la nutrición. Y nosotros vamos a hablar de genotipos, venimos con la carga A, depende de lo que heredemos de papá o mamá, o la carga B o la carga C. Esto es nuestra herencia, contra esto no podemos hacer nada. La nutrición nos puede mejorar, nos puede generar sin efecto si somos del grupo B, y si somos del grupo C, nos puede empeorar una determinada situación. Y yo ahora lo voy a explicar más con 4 ejemplos que me parecieron interesantes, que ya están estudiados. Yo quiero aclararles que no está estudiado todo, porque indudablemente esto lleva mucho tiempo y mucha investigación, pero ya hay muchas cosas que están investigadas y que ustedes se van a dar cuenta que estas cosas que están investigadas son como después consejos generales que se le da a la gente, y les voy a explicar por qué se da esos consejos generales. Vamos, por ejemplo, con el colesterol y la soja. Se han hecho estudios con la ingesta de bebida de soja, de leche de soja, de bebida de soja, en grupos de personas. Y lo que se observó es que había gente que el colesterol le subía. En realidad se dice que la soja ayuda a bajar mucho el colesterol. Pero cuando se la vio en estudios controlados, hay gente que le sube, hay gente que toma medio litro de soja de bebida de soja y le baja mucho el colesterol. Y hay otras personas que se toman un vaso más pequeño y que también les baja el colesterol. Cuando se ve cómo son los alelos, los genotipos, la gente que viene con el genotipo, el alelo A, que tienen AA, las letritas estas que habíamos visto antes, bueno, si toman soja, les sube el colesterol. Y los que vienen con esto, que vienen con la letra G, por ejemplo, la A y la A la heredaron de papá y papá. La A puede ser que la heredaron de mamá y la G de papá. Y los que vinieron con G y G heredados la G de papá y la G de mamá, bueno, los que vienen con la G en este receptor que regula el tema del colesterol, cuando
Cuando toman bebida de soja les baja, cuando toman poca cantidad les baja menos, y cuando toman mucha cantidad les baja muchísimo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo el alelo A, la soja me va a subir el colesterol. Pero si yo tengo el alelo G, que está más frecuente, porque hay dos tipos, AG y GG, yo voy a beber soja y me va a bajar muchísimo el colesterol. Y como es posible que el alelo G esté presente en un número más importante de personas, bueno, la dieta por folio es una dieta que se hizo en Canadá, justamente baja en grasas y alta en bebida de soja y en queso de soja, porque se sabe que hay un porcentaje del 70% de las personas que pueden ser buenos respondedores a la soja y bajarla en forma natural. En cambio, hay un 30% de gente, más o menos, un 35%, que cuando toma la bebida de soja, como tiene el alelo A, resulta que el colesterol sube. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la dieta por folio le sirve al 100% de la gente? No. La dieta por folio le va a servir a un 70%. Yo tengo 10 pacientes que llegan al consultorio, a 7 les va a venir bien, a 3 les va a venir muy mal. Lo que yo puedo hacer es ir viendo con una prueba terapéutica 3 meses, a ver qué les pasa, y eventualmente, si les va bien, seguir con eso, y si les va mal, tendremos que manejar medicación. Para esto sirve conocer la genética de cada individuo. Yo lo hago en algunas personas que lo han entendido, 3 meses de probar soja, si les gusta, lo pueden hacer y ver qué les pasa. Pasa también con el pescado. Ustedes saben que cuando uno come pescado, especialmente la tuna, el salmón, los pescados grasos, en realidad triglicéridos. Lo que ocurre es que eso depende del gen. Fíjense ese gen NOS3, bueno, no importa el nombre, eso se llama ARELA el nombre, el gen, vamos a ponerle un nombre. Nosotros ponemos nombres así un poco más difíciles. Pero bueno, los que tienen la variante GG, es decir, que vinieron con esa clasificación, van a tener siempre triglicéridos bajos. Pueden comer pescado o no comer pescado. Los azules son los que no comen pescado y los rojos los que comen mucho pescado. Y fíjense que tienen el mismo nivel de triglicéridos. Yo a veces veo gente en el consultorio que tienen 70 de triglicéridos. Entonces, mi pregunta es, ¿comés mucho pescado? No, me da asco, me da alergia, no me gusta, nunca lo consigo. Bueno, seguro que esa gente que tiene el triglicérido bajo y no come pescado tiene el GGG. Pero ¿qué pasa si yo soy GT o TT? Y bueno, ¿qué pasa lo que uno piensa más en la clínica? Que el 60 y pico % de gente, si come pescado, fíjense, si come mucho omega 3, va a tener el triglicérido bajo. Y si come poco, va a tener un 25% más de triglicéridos. Entonces, las personas que tienen el genotipo GG, no importa cuánto pescado coman, porque los triglicéridos los van a tener bajos. Y el pescado no va a tener mucha impronta en subir o en bajarle los triglicéridos. Ahora, más o menos un porcentaje importante de la población, si come poco pescado tiene triglicéridos altos, y cuando come mucho pescado, como ustedes ven acá en este rojo, este grupo come mucho pescado y tiene los triglicéridos muy bajos. Y la parte genética, en realidad, determina que si yo como mucho me va a ir muy bien, y si como poco voy a tener un 25% más de triglicéridos. Entonces, ¿cuál es el consejo nutricional? Si nosotros sabemos que al 67, 70% de la población el pescado le va a bajar los triglicéridos, sí, por supuesto, vamos a recomendar comer mucho pescado. Pero tenemos que saber que hay un 30% de gente que si come pescado o no come pescado, los triglicéridos del pescado no se encuentran nunca, porque sus genes no tienen nada que ver con eso. Es como el señor que fuma y no hace un cáncer de pulmón. Acá este señor no come pescado y no tiene triglicéridos bajos. Y esto lo marca su carga genética. Por supuesto, comer pescado, como el gran porcentaje de la población está por acá, es recomendable. Pero bueno, si estamos en este grupo, bien, nos está protegiendo el gen. Lo mismo pasa, y esto es muy interesante, con la cafeína. Algunos cardiólogos prohíben totalmente la cafeína, especialmente en una persona que es hipertensa, que puede tener un ataque cardíaco. Yo tengo mucha gente que a veces viene asustada con este consejo. Y hay un gen, este se llama así, pongámosle que se llama Juan, y va a depender de cómo es la variación de Juan, de este gen, que la cafeína pueda traer o no.
y nosotros tenemos variantes de este gen, tenemos el GG, o el A y el A. Fíjense ustedes el GG. Si nosotros venimos con esta marca de papá y mamá, si nosotros no tomamos café, no tenemos riesgo. Si tomamos una taza de café, tenemos menos riesgo de tener la presión. Es decir, tomamos una taza de café y nos baja la presión. Tomamos 2 tazas de café y nos baja la presión. Tomamos 4 tazas de café o más de 4 tazas y la presión ni sube ni baja. En cambio, si nosotros venimos con el gen GA o la A, es decir, que nosotros venimos con lo otro, con el otro, digamos, con los otros números, con el otro polimorfismo, si tomamos una taza de café o no tomamos café, nos va bien. Pero wow, si tomamos 2 o 3 tazas, tenemos un 26% de riesgo de tener hipertensión, y si tomamos más de 4 tazas, un 53% de tener la presión muy alta o un ataque cardíaco. Esto no es un tema menor, fíjense ustedes. Entonces, si yo soy GG, puedo tomar todo el café que quiero. Si yo soy GA o AA, no debo tomar más de una taza de café por día. Si yo soy hipertenso, me conviene tomar una taza de café sin cafeína, no tomar más de una taza de café en el día, hasta 2 tazas de café y no pasarme, porque puedo llegar a tener este gen y puedo llegar a tener mayor riesgo cardiovascular o mayor riesgo de hipertensión. Y con respecto a las grasas saturadas, también está estudiado otro gen, el ApoA, que llamémosle José, y este gen lo que hace también tiene, por supuesto, ya se dieron cuenta, este T y TC o CC. ¿Y qué ocurre acá? Y depende de la grasa que comamos y el gen que tengamos. Estamos hablando de la interacción del ambiente con la genética. Si nosotros somos TT o TC, que sería un porcentaje amplio de la población, si nosotros comemos poca grasa o comemos mucha grasa, no importa, no subimos de peso. Es esa gente que come mucha grasa o come poca grasa y el peso no tiene nada que ver. Así que el gen este sería como hasta protector. Pero hay un porcentaje de gente menor que cuando come grasa saturada, estamos hablando de manteca, estamos hablando de quesos, estamos hablando de carnes grasas, de vísceras, de grasas animales y de la grasa saturada de las empanadas, las galletitas, la masa de tartas, que viene siempre con grasa saturada, las famosas pizzas y las cosas que los nutricionistas prohibimos, los prohibimos porque la grasa saturada en el 30 y pico % de la población aumenta un 67% de riesgo de obesidad. Como ustedes verán, las recomendaciones se basan en lo global de la población, no se basan en las que tienen menos. Y si tengo el genotipo CC, en este caso el CC está en menos cantidad de gente, tengo un 67% más de subir de peso si como grasas saturadas. Y así como antes les hablaba de la portfolio, que la portfolio, si yo en realidad quiero hacer una portfolio al 100%, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que con la soja le va a ir mal y hay un porcentaje que con la soja le va a ir bien. Con la dieta keto pasa lo mismo. Si yo voy a hacer una dieta keto y soy CC y como grasa saturada, a veces me pasa que no bajo de peso. Eso a mucha gente le pasa. Dice, no, pero yo como grasa y subo. Y bueno, porque tiene el gen CC. En cambio, si tiene TT o TC, tiene la variación del ApoA, tiene la variación CC. Pero si tiene la variación TT o TC, en realidad hace la dieta keto y baja 25 kilos. Así que esto depende también la interacción de lo que yo como con la interacción de lo que yo traigo en mis genes. Así que esto es muy importante empezar a entenderlo, a empezar a tenerlo en cuenta, y cuando hablamos de una alimentación personalizada, es una alimentación que vaya viendo no solo cuáles son mis preferencias, cuáles son mis gustos, sino qué es lo que me ha hecho responder en determinados casos. Si yo tomo soja, a mí me ha pasado, yo no me hice un estudio genético del gen, del receptor para bajar el colesterol, pero una vez hace mucho tiempo me pasó que tuve el colesterol en 230, hace más de 15 años, y como yo sabía que la soja era buena y que la dieta portfolio existía, dije, bueno, probemos soja, y empecé a comer tofu, comía cuatro almuerzos, eran tofu con ensalada. Y a los 3 meses me volví a controlar el colesterol y tenía 170. Hoy entiendo que yo debo tener uno de los genes que cuando uno come soja le baja el colesterol. Esto sin haber hecho un estudio genético. Por eso es bueno saber lo que a uno le hace bien,
porque generalmente esto va a estar macheado. Hay gente que toma café y bien de la vida, y hay gente que toma café y le sube la presión. Entonces, es bueno saber lo que a uno le pasa, porque uno está entendiendo lo que puede tener de tóxico el ambiente y cómo se va expresando en lo que yo traigo de fábrica, que me lo mandaron papá y mamá. Y es muy interesante la nutrigenómica, porque nosotros tenemos miles de células en el hígado, en el corazón, en los músculos, en los huesos, y cada una de nuestras células traen en su núcleo nuestro código genético. Y entonces cuando dijimos, bueno, estudiamos el código genético y sabemos curar todas las enfermedades. Pero, ¿qué pasó? Resulta que, como ustedes ya saben, nosotros en nuestro intestino estamos complicados, porque en nuestro intestino tenemos a nuestra famosa microbiota. Ya ustedes estarán hartos de escucharme hablar de la microbiota, y ya saben que son como 2 kilos de gérmenes, y una célula humana, hay una célula bacteriana. Por cada célula de nuestro cuerpo tenemos una célula que viene de esos 2 kilos de bichitos que nosotros tenemos en el intestino. Y tenemos entonces el ADN de todas las células bacterianas. Así que, y ese todavía no está muy estudiado, porque ya nos alcanza con el nuestro, también hay que estudiar el de los bichitos. Así que los bacteroidetes, los firmicutes, los lactobacilos, la Akkermansia, la rosulia y todos los bichitos que tenemos en la panza, en el colon, también llevan su ADN. Por eso, nosotros somos un laboratorio de ADN, es el nuestro y el otro, el que viene de todas estas bacterias que nosotros tenemos. Por eso la microbiota, tenerla de buena calidad y tener genes acordes en nuestros microbios, en nuestros bacterias del intestino, es sumamente trascendente para lo que hablamos siempre, salud o enfermedad. Acuérdense que somos un verdadero laboratorio de ADN. Yo les hablé de este ADN, del ADN de nuestras células, pero ojo, que aquí también tenemos un gigantesco cambio, un gigantesco campo de investigación en el ADN que viene de los microorganismos de nuestro cuerpo, que están habitando nuestro cuerpo. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Todas las preguntas, vamos a dejar de compartir pantalla. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, y bueno, Euge, las vas haciendo vos. Sí, hay varias, ya te las voy transmitiendo. Entonces, una pregunta de Rodolfo, dice, ¿sería favorable hacerse un estudio de qué tipo de gen se tiene para ayudar a una mejora en la ingesta diaria? ¿Esto está cubierto por las obras sociales? Hay test de nutrigenómica en estos momentos en el mundo, hay en la Argentina, no los cubre ninguna obra social, ninguna prepaga, nada. Se hacen, sí. No están validados por las prepagas, porque todavía además hay poca gente que los sepa interpretar. Yo he hecho 3 cursos de nutrigenómica en deporte, en básico y avanzado, como una especie de entrenamiento para poder leer los test de nutrigenómica, porque yo creo que va a ser el futuro, pero todavía no están autorizados, es decir, no están validados en las prepagas, ni en las obras sociales. Bien, ¿cómo puedo saber qué tipo de gen tengo? Esto lo acabas de decir. Sí, los test de nutrigenómica actuales miden 20, 30, digamos que sí hay laboratorios que hacen, y eso se ve mucho cuando se estudia cáncer, por esto de los genomas, lo que yo expliqué al inicio con el cáncer de pulmón. Cuando una persona y en su familia hay muchísima carga genética para cáncer, eso sí, se estudia el genoma de esa persona, y esos test de enfermedad
en estos momentos se hacen en muchos laboratorios y yo estoy casi segura que muchas prepagas lo cubren. Pero son test que los piden los oncólogos cuando quieren evaluar, bueno, cuál es la carga genética hacia determinada enfermedad. Después están las enfermedades, que yo no lo hablé porque excede, pero las enfermedades poligénicas, que son las enfermedades complejas, donde destacan la obesidad y la diabetes tipo 2. Para tener obesidad o para tener diabetes tipo 2, en realidad no es uno solo. No es como la cafeína, que es uno solo, o como la soja, que es uno solo. Son enfermedades complejas y poligénicas porque se necesita tener 30 o 40 o 50 variaciones de genes para tener la enfermedad. Entonces, en estos casos es más fácil preguntarle a una persona con diabetes, ¿usted tiene familiares? Y me dice que tiene 15, ya lo sé. Y en el caso de la obesidad, ver cómo son los papás, porque si tiene una obesidad, es más fácil ver el índice de masa corporal del padre. El índice de masa corporal, es decir, la relación peso-talla que todos conocemos, 35, 40, 28, etc., ese índice de masa corporal tiene un 70% de heredabilidad. Es decir, que si papá y mamá tienen un índice de masa corporal de 30, y el hijo va a tener 28, 30 a lo largo de la vida, se va a acercar mucho. Hay excepciones, porque por supuesto siempre hay 4 abuelos, a lo mejor hay 3 que tienen índice de masa corporal alto y hay uno que es muy delgado, y entonces algún nieto va a salir delgado, por las leyes de la herencia. Pero el índice de masa corporal se hereda en un 70%, así que hacer un estudio genético es más raro, digamos, no tiene sentido. En estas enfermedades tan comunes no tiene sentido. Es más para nutrientes específicos, es decir, es más para decir, bueno, tomo café o no tomo café, como grasa o no como grasa, tomo soja o no tomo soja, es decir, cosas más puntuales de la nutrición. Cosas del entrenamiento se hacen los deportistas de élite para entrenar, para ver qué tipo de masa muscular, se hacen genes para ver cómo es su capacidad de resistencia al estrés. Eso sí, se estudia mucho en deportistas de altísimo rendimiento, ¿no? Donde se invierte en estudiar cuáles son sus características ante el deporte. Bien, pregunta. ¿Qué tan accesible se encuentra el sistema de salud para conocer acerca de los estudios de genética? No, está muy poco accesible, hay muy poca gente que lo sepa entender y pueda dar un informe, pueda no decir cualquier cosa, digamos. Uno tiene que ser muy respetuoso, tiene que saber que esto existe, y tiene que, por lo tanto, entender que uno tiene variaciones genéticas, y uno también como médico entender que por ejemplo, en mi caso, ante el Saxenda, yo a la gente le digo, te regalo una lapicera para probar, porque a lo mejor no te sirve. Es decir, yo sé que existen buenos, malos y moderados respondedores, así que en todo lo que es cáncer, en todo lo que es medicación, se está estudiando mucho la genética y farmacología para ir conociendo cómo hay buenos y malos respondedores de acuerdo a tu carga genética. En nutrición esto va un poco más atrasado, pero existen los test, están para determinados nutrientes y determinados aspectos. Ok. Y un comentario, dice, siempre pensé que la mayor parte de la población responde a las grasas saturadas subiendo de peso. No, no es así. Por eso la dieta keto es tan exitosa, porque hay un porcentaje muy grande de gente que come grasa saturada y baja. Bien. La otra pregunta es más o menos la misma de las obras sociales. ¿Cómo sé mi genotipo para bajar de peso? O sea, todos no, lo que dije recién es cómo sé mi genotipo, no. La obesidad, primero el índice de masa corporal se hereda en un 70%, así que miro el índice de masa corporal de papá, mamá y abuelos y ya me tengo que hacer una idea. Y después la obesidad y la diabetes tipo 2, que son explosiones en el mundo, hay que tener muchos genes que tengan tiene que haber presentes muchos polimorfismos de muchos genes para tener la enfermedad. Son enfermedades poligénicas, 30, 40, 50 distintos tipos de polimorfismos, no es uno solo. No, somos seres complejos, no
Uno solo no. Por eso, si yo tengo uno solo alterado y decir que tengo más riesgo, no sería saludable decir semejante información. Son enfermedades poligénicas, es decir, que hay varios genes que están comprometidos. En distintas cosas, en que tengo mayor nivel de insulina, menor nivel de leptina, mayor tendencia a ser tejido blanco, adiposo, distintas alteraciones. Lo mismo en el deporte, también las alteraciones pueden ser del gen de la actina, de la miosina, hay variaciones. Bien. Preguntan también, ¿cuáles son los estudios, su nombre, para saber qué tipo de gen tengo? No, el estudio genético completo se hace en Estados Unidos. Acá lo que se hace en algunos laboratorios, se hacen estudios de riesgo de determinadas enfermedades de tipo cáncer o algunas otras enfermedades de alta carga genética, determinados tipos, ¿no? Si yo tengo familiares que tienen cáncer de mama o cáncer de pulmón, me hago ese estudio para ver si yo también tengo esa carga genética. Es específico hacia una determinada enfermedad. Y los de nutrigenómica, que en estos momentos se estudian 20, 25 genes, son así, test de nutrigenómica, pero es para estudiar genes relacionados con la comida. Bien, también acá dicen, así como nos piden estudios de sangre y orina como rutina, ¿deberían pedirnos estudios genéticos para saber si somos GG, GA, AT, TG o TG? Bueno, eso uno piensa que esto puede ser el futuro en unos años. Todavía esto no está ni totalmente estudiado, ni totalmente sistematizado, ni tampoco los médicos estudiamos esto en forma habitual, digamos. Es como para, bueno, ir abriendo la mente, y yo sospecho que en unos años, 10 años, 15 años, seguramente se van a pedir estudios genéticos mucho más fácilmente de los que se piden ahora, para muchas cosas. Bien, paso varios que son excelente la charla, muy interesante, no sabía nada de este tema hasta que lo comentaste. Después acá alguien pide recomendar algún laboratorio para hacer el test. Sí, bueno, después lo vemos en privado. Okay. ¿El inicio de una dieta sería prueba de error en caso de que no tengamos el estudio genético? En estos momentos las dietas son prueba y error. Okay. Es decir, yo sé que con una dieta basada en plantas bajé 25 kilos, bueno, si yo sé que que hago una dieta keto y bajé muy bien, ahora me pongo a hacer una dieta keto, vomito la manteca, me da asco la palta, a ver, no bajo de peso. Lo mismo pasa con los medicamentos, lo mismo pasa con otras situaciones ambientales, lo mismo pasa con el ejercicio. Si después Fernanda, si me quiere completar idea, pero hay gente que entrena para correr y entrena y está siempre igual. Y hay otras personas que entrenan y a los 10 minutos corren maratones. Y por el otro lado hay gente que entrena para aumentar masa muscular, y qué tristeza, y hay otra gente que entrena y a los 15 días es físico-culturista de elite. Dice, ¿cuántos días hace que entrenaste? Entonces, tenemos cada uno capacidades para distintas cosas, no solo en la comida, en los genes, en el ambiente tóxico, en todas estas cosas. Y tenemos, por supuesto, modificaciones que le hacemos, que el ambiente le hace a la parte externa del genoma, a las histonas, a la metilación, que son cosas externas, que también las fuimos heredando. Las heredamos cuando éramos fetos de nuestra madre. Así que es muy complejo, es muy interesante, es interesante tenerlo en cuenta, para guiarse a veces por lo que a uno le hace bien. Bien. ¿La medicación afecta el gen o su entorno? Es una pregunta, esto ya lo habíamos hablado. ¿Tiene efecto sobre las enfermedades graves? Sí, nosotros tenemos posibilidades de enfermarlos de lo que nuestra genética nos autorice. Hay enfermedades que tienen altísima heredabilidad, y hay otras que es muy bajo. Después nosotros, depende de nuestro ambiente, el ambiente es muy importante, porque que tengamos genes no significa que nos enfermemos, que tengamos genes significa que tenemos mayor predisposición o mayor posibilidad de tener tal o cual enfermedad. Pero después también hay muchas modificaciones del ambiente que van a hacer que esa posibilidad se exprese o no. Entonces, también el ambiente juega un rol muy fuerte. Es muy importante lo que
nuestro ambiente. Por eso la salud en la comida, el ejercicio, todos los cambios de hábito en cuanto al sueño y todo eso son importantes, dado que hay mucha heredabilidad de situaciones ambientales. En este caso lo de la epigenética, ¿no? Cosas que modifican la parte periférica de la cadena genética a través de algo que se llama metilación o modificaciones en las histonas, en las proteínas, y esto lleva a un mayor riesgo de enfermedad o mayor salud. Acá Rafael dice, ya me habían comentado desde Brasil sobre la semaglutida. Sí, semaglutida. Alguien que conozco y se lo recetó su médico en Argentina, ya está aprobado, ¿qué tipo de paciente puede usarlo? La semaglutide, bueno, no tiene que ver con la charla, pero la semaglutide es una prima, digamos, del liraglutide. En estos momentos entró en el país en marzo. El 16 de marzo se hizo el ingreso oficial. Está aprobada para gente que tiene diabetes tipo 2, la gente que usaba para diabetes en su tratamiento Victoza. Todavía no se ha aprobado en el mundo para obesidad. Es lo mismo, en estos momentos se llama el semaglutide, se llama Ozempic, y es el equivalente a Victoza, que se usa en estos momentos recetada para personas con diabetes tipo 2. Los estudios con semaglutide, es decir, con lo que se llama aquí Ozempic, están corriendo para obesidad, y tendremos en algún momento el semaglutide para obesidad a dosis más altas, que va a ser, digamos, el reemplazo del Saxenda. Son los dos análogos de GLP-1, actúan en los mismos receptores. El SEMA es más potente, es más poderoso, induce un mayor cambio de peso, una mayor modificación de la glucemia, así que es una droga en la que estamos absolutamente, digamos, enloquecidos. La pandemia no nos permite hacer reuniones científicas, digamos, presenciales y todo eso, pero es una muy buena movilización en diabetes lo que empezó este año. Yo pude pude recetarle a 10 personas, pude dar 10 tratamientos a partir de enero de Ozempic, 2 meses antes de que saliera la droga, me lo han regalado, y con 10 personas con diabetes, con distintas, digamos, capacidades, con uso de insulina, con distintas dificultades con su diabetes, estuvieron muchísimo mejor. Así que es una droga muy promisoria, indudablemente, y bueno, nada, estos avances vienen fuertes. Lo que pasa que, bueno, como hablamos con Saxenda o hablamos con Victoza, hay respondedores mejores y respondedores peores. Pero la droga es buenísima. Bien, acá alguien dice, me perdí y no entendí cómo el 0,1% de diferencia se convierte en 3 millones siendo que tenemos 30.000 genes. No. Estamos hablando de 3 millones de nucleótidos, es decir, de esas letritas que son las que tenemos 3.000 millones, con que 3 millones de esas letritas se intercambien, donde había una A y una T, donde hay una C, hay una G, etc., con que haya esas variaciones, esos polimorfismos o cambios, tenía que venir la T y entró la C. Bueno, esos polimorfismos son 3 millones. Los genes no son los nucleótidos, digamos. Los genes son los lugares por donde está el ADN, y que en ciertas partes de los cromosomas, bueno, se encuentran, hay porciones que son, digamos, cuando uno las agranda y las secuencia y las sintetiza, son genes que van a llevar la información para determinadas proteínas o para determinados temas. Pero genes tenemos 30.000, lo que nucleótidos tenemos 3.000 millones que van formando esa cadena. Digamos que los que se modifican son los de colores, es decir, esas letritas que se intercambian entre sí. Cuando se intercambian, nos generan tener el AA, el CC, el GA, bueno, esas modificaciones que se llaman polimorfismos, y son las variaciones. Las variaciones de esos 3 millones, de esas 3 millones de letritas, nos van trayendo las distintas variaciones que tenemos, qué sé yo, por ahí los hermanos. Somos 3 hermanos, tenemos casi una carga genética bastante parecida, y sin embargo, fenotípicamente, es decir, como nos vemos, somos distintos, porque tenemos seguramente polimorfismo. Uno salió con pelo rubio, el otro salió con pelo más oscuro, uno tiene rulos, esas cosas. Bien, cuando se habla de ambiente, que incluye además de la ingesta, el deporte, por ejemplo. Cuando hablamos de ambiente hablamos de todo, hablamos de alimentación,
hablamos de tóxicos que vienen en la alimentación, como por ejemplo agrotóxicos, hablamos de la polución en el ambiente, hablamos de ejercicio y sedentarismo, hablamos de cocaína, marihuana, alcohol, nicotina, hablamos de mucho estrés, el estrés también metila ADN, así que hablamos de todo lo que es el ambiente, hablamos del sueño. Todo eso puede hacer modificaciones epigenéticas de nuestro ADN. Hay 26 mensajes todavía sin responder. ¿Querés seguir respondiendo o preferís hablar de la otra parte y después seguís con esto? Sigo con lo otro, si les parece, y luego seguimos con las preguntas. Okay. Bueno. Pueden seguir escribiendo preguntas, después las contesto, pero ahora yo les quiero traer como un pequeño regalito, un poco más, menos abstracto, más a la tierra, que son los 5 fantásticos. Y los 5 fantásticos yo los llamo a 5 especias que son realmente divinas, que son la cúrcuma, el jengibre, la pimienta de cayena, la albahaca y la canela. Son todas originarias de la India, la pimienta de cayena también se produce en Cayena, en América, en el Caribe, pero la pimienta originalmente también fue originaria de India. Y estas 5 especias es muy interesante incluirlas en cantidades en la alimentación, porque traen, primero tienen un poder antiinflamatorio importante, también tienen un poder antioxidante, y son reguladoras en gran cantidad también de nuestra inmunidad, así que el consumo de ellas es importante. En algunos libros o en algunos lugares o en algunas páginas leerán que la canela disminuye el riesgo de diabetes. No es que disminuya el riesgo de diabetes, sino que tiene un efecto regulador sobre las glucemias, con cierta tendencia a que la glucemia baje. Así que, y la albahaca tiene mucho efecto sobre todo en nuestro aparato digestivo. Así que yo les quiero regalar 2 recetas para que ustedes puedan probar las especias en una cantidad importante y después me cuentan cómo les fue. La primera es la leche dorada ayurvédica. Para ella hay que hacer primero la pasta de cúrcuma. La pasta de cúrcuma se hace con una medida de 1 taza de agua por media taza de cúrcuma, o 2 tazas de agua y 1 taza de cúrcuma en polvo. Se pone el agua a hervir, se va agregando la cúrcuma y se va bajando el fuego hasta que se transforme en una pasta. Se la revuelve lentamente, se le agrega pimienta negra, es importante este detalle, se la cocina 5 o 10 minutos según la cantidad que hagamos, si hacemos 1 litro o si hacemos 1 taza, que yo sugiero al principio hacer cantidades más pequeñas, y la dejamos en un tupper de vidrio a temperatura ambiente durante un día, y luego la podemos guardar en la heladera durante varios días y nos sirve. Y a esta pasta de cúrcuma luego la vamos a utilizar para hacer la leche dorada. Se utiliza en general con bebida de coco, también se puede hacer bebida de almendras o de arroz, pero preferiblemente queda mejor con la de coco. Y entonces se calienta un vaso de leche de coco con una cucharada con una cucharada de café de la pasta de cúrcuma, y se la revuelve para que quede dorada. Realmente el único problema que tiene la cúrcuma es que deja todo manchado de amarillo y cuesta mucho sacarlo de la mayor parte de donde se pegoteó. Así que yo les digo que para hacer la pasta de cúrcuma y todo lo que sea trabajar con la cúrcuma, traten de ponerse, no sé, de ser cuidadosos, porque el amarillo dorado tiñe todo. Pero bueno, se calienta la pasta de cúrcuma con la bebida de coco y se le agrega siempre 1 cucharada de aceite de coco, o aceite de oliva, manteca o aceite de sésamo. Siempre se le tiene que agregar aceite porque la cúrcuma se disuelve y se absorbe bien en grasas. Esto se puede beber así, más natural, o se le puede agregar además cacao amargo, canela, jengibre o miel si se desea. También hay algunos que le colocan stevia. En principio, si uno lo quiere más dulce, esto, y si no, solamente con las especias, canela o jengibre, según uno lo desee. Y si no, solamente el aceite, la cúrcuma y la bebida que uno desee básica.
Es una bebida muy equilibrante y es una bebida con mucho efecto antioxidante y antiinflamatorio, así que la podemos utilizar. Y después tenemos el té de especias, que se utiliza jengibre. En el agua, 2 litros de agua, le agregamos jengibre, los trocitos de jengibre fresco hasta que hierva, y ahí lo dejamos en el fuego más bajo, y le vamos agregando la cúrcuma, la pimienta de cayena, y le ponemos 2 o 3 ramas de canela, podemos ser generosos con la canela, lo dejamos a fuego lento durante 10 minutos, se puede endulzar si queremos, le agregamos los limones al final y lo podemos tomar, si hacemos 2 litros de agua, podemos tomarlo a lo largo del día. Es una forma de tomar algo absolutamente saludable, con mucho efecto antiinflamatorio, antioxidante, y que nos saca del deseo de, bueno, ¿qué le ponemos al agua? Bueno, le podemos poner esto, y realmente lo dejamos enfriar y lo vamos tomando a lo largo del día, y realmente es una bebida fantástica. Y después yo quiero hacer una aclaración con los jugos detox, porque el otro día yo en alguna de las charlas dije que los jugos detox eran, no sé, no servían para nada o algo así, que era mejor comerse una ensalada, porque lo más importante de la verdura y de la fruta era la fibra, y era lo que nosotros tirábamos al tacho de la basura. Y entonces varias personas me preguntaron en el consultorio que por qué los jugos detox, bueno, como que les había quedado en duda esto, si no eran saludables de las verduras y las frutas. Y entonces quiero como hacer una aclaración, y para eso les quiero contar un poco de dónde salen los jugos detox, de dónde viene esto y otras cosas que están relacionadas con los jugos detox. Así después cada uno puede elegir. En realidad, el origen de los jugos detox tuvo origen en la terapia del doctor Matt Gerson, un médico alemán que en el año 33, en el nazismo, se fue a Estados Unidos, huyó a Estados Unidos en realidad porque era perseguido, y allí fundó una clínica donde actualmente está a cargo su hija menor, y él empezó con una alimentación especial detoxificante para sus migrañas, él sufría de migrañas, también la usó para tuberculosis y cáncer. Este tratamiento detoxificante constaba de varios pasos. El primero eran los jugos detox, de allí surgen los jugos detox de frutas y de verduras crudas. Se tomaban más de 6 litros por día de jugos detox, todo el día se tomaban vasos y vasos de jugos detox. Había varios tipos de jugos detox de distintas cosas que él armó y él organizó, él fue pensando. Además se acompañaba con ensaladas de verduras crudas, de frutas y de cereales integrales. No se consumía ningún tipo de grasa excepto el aceite de lino, que tiene efectos antioxidantes y efectos fundamentalmente, se ha demostrado, solo que tiene efectos anticancerígenos. Y otra cosa que se hacía en este tratamiento detox eran enemas de café orgánico diarios. Además, el doctor Gerson hacía suplementos de minerales, vitaminas y de enzimas pancreáticas. ¿Por qué? Porque como se hacían lavajes, enemas de café orgánico diario, había muchas de las enzimas pancreáticas y muchas de las sustancias que podían estar saludables en el colon, que podían barrerse, y entonces él las agregaba en los suplementos diarios. Ustedes pueden leer en internet que hay gente, incluso actrices famosas, que venden hasta los implementos para hacerse enemas de café orgánico diarios, como formas de detoxificarse. Yo diría que el café en el intestino puede llegar a ser muy tóxico, generar proctitis, generar alteraciones del colon, alterar la flora, que no sé si tomará café o no, pero me parece complicado, y ha tenido además lesiones por quemaduras, en fin. Situaciones varias que han traído estos enemas de café orgánico, que yo creo que una cosa es que se hagan en la clínica del doctor Gerson, en este caso de su hija, y que son cosas que se han hecho hace muchos años, pero con seguimiento médico, con tratamiento médico, y otra cosa es que uno se haga el café en su casa y se haga un enema. Yo creo que lo mismo pasa con los jugos detox. Entonces, este tratamiento no es lo mismo que consumir jugos detox como forma de ayuno. Como forma de ayuno, un jugo detox no sirve porque tiene un 5 a 10% de azúcar, con lo cual pica insulina y se terminó el ayuno. Consumir jugos detox luego de una comilona, la realidad es que es preferible comer siempre más sano y no comer mal y luego pensar que uno detoxifica porque se tomó un vaso de jugo. Eso es lo que yo digo siempre. Consumir jugos detox de jugueras comunes, porque en realidad las jugueras que usaba Gerson, y que ahora están en el mercado,
son las jugueras de prensado en frío, donde a la planta, a la zanahoria, se la presiona mucho, se la presiona, y de ahí, de ese extracto, de esa prensada que tiene la zanahoria, se saca el jugo, que tiene mayor extracción de vitaminas y de minerales. Es cierto, yo no estoy en contra de jugueras de prensado en frío. Me parece que si uno quiere hacerse un juguito con mayor mineral y vitaminas, se lo puede hacer de una juguera de prensado en frío. No me parece que esté mal, todo lo contrario, pero hay que tener en cuenta que son jugueras como distintas. Y hay que tener cuidado con consumir jugos detox varios días sin suplementación adecuada. Digamos, una cosa es que yo me tome un juguito de naranja, zanahoria, melón y cebolla, porque a mí me gusta y me sienta bien, y otra cosa es pensar que yo, porque haga 3 veces por semana vasos de jugo detox y no coma nada durante el día, esto va a estar bien, porque ojo que Gerson daba minerales y vitaminas en grandes cantidades y daba enzimas pancreáticas, con lo cual, ojo con esto. Si uno quiere hacer una terapia de detoxificación, tiene que consultar al médico, tiene que ser un médico especializado, tiene que haber suplementación y tiene que haber asesoramiento. No hay problema que uno diga, bueno, hoy no tengo ganas de comer ensalada de zanahoria y me hago un jugo de zanahoria con las frutas que quiera o de remolacha. No, eso no es problemático, pero no le agreguemos magia a esos jugos. Derivan de un tratamiento muy intenso que se ha intentado varias veces, después de la muerte de Gerson, se ha intentado varias veces compararlo, especialmente en cáncer, porque hay muchísima gente que lo ha hecho y que refiere que estuvo mejor, hay gente que dice que se ha curado del cáncer, etc. Entonces se hicieron varios estudios en el año 80, en el año 83, en el año 95, comparando la terapéutica de Gerson con otras terapéuticas más médicas alopáticas, y lo que se observó es que la gente se siente mejor, tiene mejor, está más fuerte para recibir una quimioterapia, etc. Con lo cual, yo, que soy fanática de las plantas, no estoy en contra de hacer una alimentación de ese tipo, pero indudablemente hay que hacerlo con mucho cuidado, con suplementación, y la realidad es que toda la información de los enemas de café, bueno, hay mucha gente que murió por los enemas de café. Eso está en la literatura, y bueno, son terapias que hacerlas no significa que uno se cure de algo, hay que ser muy cuidadoso. Así que bueno, esto es lo que yo opino de los jugos detox. Tomar un jugo detox porque a uno le gusta no está mal, hay que hacerlo en casa con una juguera de prensado en frío. Los jugos detox que se venden afuera no creo que sirvan para mucho, y menos si se expenden en frascos de plástico, donde ahí debe haber alguna interacción. Creo que se tienen que vender en frascos de vidrio. Pero bueno, nada, esa es mi opinión de los jugos detox, y esta es la historia de estos jugos, para saberlo y para, bueno, si uno pretende hacer alguna de estos tratamientos, hacerlo con un asesoramiento y acompañamiento médico, porque Gerson daba suplementos importantes y enzimas pancreáticas. Así que bueno, nada, esto para ponerlo en contexto y aclarar todas las dudas, que las preguntas que ustedes me quieran hacer están más que bien. Muchísimas gracias por la atención, y bueno, preguntas, las que ustedes quieran. Eugen, todo tuyo. Un segundo, voy a